como intendente del interior y de la oposición, ¿qué evaluación haces a 3 años del gobierno? ¿Cómo ha sido el desempeño del gobierno apuntando a las intendencias? En cuanto a las intendencias, desde el Congreso de Intendentes hemos tenido un muy buen relacionamiento con el Gobierno Nacional, hemos generado políticas públicas permanentemente, lo último fue la semana pasada, en donde desde el Congreso Nacional con el Gobierno, desde el Congreso de Intendentes con el Gobierno Nacional, acordamos el programa Oportunidades Laborales que se le ha dado difusión, o también conocido como jornales solidarios. Eso en cuanto a lo institucional, es decir, ha habido acuerdo, entendimiento, hemos avanzado en muchos temas. Después, en lo que hace a la realidad cotidiana, hoy el Uruguay tiene 3 grandes dificultades. La primera, el trabajo. La segunda, la situación económica. Y la tercera, la inseguridad. En esta zona del litoral, los departamentos que tienen más desocupación somos los del litoral. Salto, Paysandú, Río Negro y ahora también está incluido Soriano. Somos los 4 departamentos con la desocupación más grande del país, por encima del 10%. Pero si uno analiza otras realidades, Rivera tiene 11% de desocupación, 33% el 10%, La Valleja el 11%, Rocha el 11%. A esto agregarle que el criterio que toma el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, para definir si un uruguayo tiene trabajo o no tiene trabajo, la pregunta que te hacen es si en los últimos 7 días trabajaste 2 horas. Es decir, que para el gobierno, cualquier ciudadano que haya trabajado 2 horas en los últimos 7 días tiene trabajo, es un uruguayo con empleo. Y además de eso, el subempleo en Uruguay hoy supera el 7%. ¿Qué es el subempleo? Cuando un uruguayo o compatriota trabaja o tiene una jornada menor a 8 horas. Quisiera trabajar 8 horas, pero el mercado de trabajo no le permite, no le da las posibilidades de completar su jornada. Entre la desocupación y el subempleo estamos arriba del 17%. Además de eso, en algunos grupos etarios como los jóvenes de menos de 25 años, la desocupación es cercana al 30%. Esa es una realidad, es un problema. Lo notamos ciudad a donde vamos, la necesidad de trabajo. Los jornales solidarios en realidad son 18.000 jornales solidarios, no son 9.000. Porque el gobierno lo que planteó y que terminamos aceptando es los primeros 4 meses, junio, julio, agosto y septiembre, van a haber 9.000 jornales solidarios. En los 4 meses siguientes, octubre, noviembre, diciembre y enero, van a haber otros 9.000 jornales solidarios. Se va a hacer un nuevo sorteo. Los primeros 9.000 jornales solidarios finalizan y entra una segunda tanda, 18.000. Un aporte que no mueve la aguja, la No desocupación. mueve la desocupación. Entonces eso está demostrando de que hoy en el Uruguay el problema es el trabajo. Ya pasó la pandemia. Es decir, el programa Oportunidad Laboral uno lo entendía en pandemia. Ahora, la pandemia pasó. Si hoy en Uruguay es necesario llevar adelante este tipo de programas, es porque hay dificultades laborales. Ese es un problema. El segundo, la situación económica. La situación económica, la economía crece. Eso nadie cuestiona. Es decir, el gobierno ha tenido la capacidad de hacer que la economía crezca. El PBI crece, el Producto Bruto Interno, que es todo lo que un país produce en un año. Pero ese crecimiento no se ha visto reflejado en todos los sectores. En realidad vemos que son pocos los sectores que se han visto beneficiados. Después, los trabajadores de este país han tenido en los últimos 3 años sus aumentos de salarios siempre por debajo de la inflación o por debajo del aumento de precios. En los últimos 3 años, solamente con esa medida que tomó el gobierno de que los salarios aumentan menos que la inflación o menos que los alimentos, el gobierno se ha ahorrado 1.000 millones de pesos. Y no es bueno eso, porque eso uno lo ve que falta en la calle, no hay plata, no hay circulante. El trabajador uruguayo no guarda la plata en el colchón, la gasta. En la medida en que mejore el ingreso de los trabajadores públicos y privados, el trabajador gasta, consume, contrata servicios, el comercio levanta sus ventas. Es toda una cadena. Hoy tenemos 550.000 trabajadores en Uruguay que ganan menos de 25.000 pesos por 40 horas semanales de trabajo. Y eso tampoco está bien porque el nivel de vida se ha encarecido sensiblemente en los últimos 3 años. Y la inseguridad también es un problema para el gobierno. Lo fue para el Frente, ¿no? Hay que ser autocrítico. El Frente le erró en materia de seguridad, tuvo problemas. Este gobierno también los tiene, por tanto no es tan sencillo. Y creo que ahí, en esta temática sobre inseguridad, el sistema político uruguayo tiene que tener la capacidad de decir, bueno, ninguno hemos podido solucionarlo. Si en vez de pasarnos factura,
¿De qué le sirve al ciudadano que los frente amplistas le pasen factura al gobierno hoy por sus dificultades en seguridad y la coalición le pase factura al frente por sus errores cuando fue gobierno? No solucionamos el problema. Ahí estamos convencidos de que tiene que haber políticas de Estado. El Frente Amplio y la coalición nos tenemos que sentar y decir, bueno, ¿cómo salimos adelante? ¿Cómo generamos condiciones para que en Uruguay se viva más seguro? Es así, en los países del primer mundo, en materia de seguridad y en algunas otras cuestiones, han generado políticas de Estado. Discuten otras cuestiones, esto no, en esto trabajamos juntos. Pero esta política de Estado pasa a los gobiernos y el discurso sigue siendo el mismo, que la oposición no aporta, que el gobierno no convoca a ese aporte, pensando por ejemplo en la reforma de la seguridad social o la reforma educativa, que es más un pase de factura y a ver quién gana la pulseada. Sí, por eso nosotros decimos, lo que planteamos lo hacemos, porque decirlo, podemos decir muchas cosas. Yo vivo en un departamento en donde hay un acuerdo con la coalición de gobierno o con la coalición multicolor. Hay un acuerdo sobre 4 puntos. ¿Cuáles son esos 4 puntos? El turismo. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Cada vez más turistas que lleguen al departamento de Salto. ¿Cuál es el segundo punto? Salto Ciudad Universitaria. Cada vez queremos más estudiantes. Ayer hicimos un recibimiento de 8.000, hay 8.000 estudiantes universitarios en Salto. Eso deja 35 millones de dólares al departamento. ¿Cuál es el tercer punto de acuerdo? Los alimentos. Cada vez tenemos que generar más alimentos. Frutas, verduras, naranja, arroz, carne, lana. Y el cuarto punto es infraestructura. ¿Qué queremos? Un aeropuerto y un puerto. En eso nos pusimos de acuerdo el Frente Amplio y la coalición de gobierno. Cualquiera sea el intendente de Salto en 2025, ese acuerdo se respeta. Eso da seguridad, da tranquilidad al inversor, al empresario. Y el Frente Amplio tiene que romper algunos mitos. El Frente Amplio se ha enfrentado con los productores, el Frente Amplio se ha enfrentado con los empresarios. Enorme error, porque el Uruguay vive del sector agropecuario. La gran riqueza del país es el sector agropecuario. Vivo en el interior, vivo en un departamento donde hay más de 500 productores, donde hay más de 10.000 trabajadores vinculados con la tierra. Me voy a enfrentar con el sector productivo que más le genera al departamento, y a veces son errores que el Frente comete. Vamos a pelearnos con los empresarios cuando precisamos empresarios. Esto tiene que ser una relación ganar-ganar. Está bien que el empresario quiera tener lucro, rentabilidad. Ese empresario no viene a regalar nada. Que gane, pero que genere empleo y que el trabajador gane lo que le corresponde. Que se le pague el laudo. Si hace hora extra, que se le pague hora extra. Que si le corresponde el aguinaldo en determinada fecha, se le pague el aguinaldo. Todos ganamos. El empleador hace su negocio, el trabajador tiene un empleo y recibe el salario que fija la ley, el comercio se ve beneficiado. Esos mitos hay que romperlos en mi departamento. Yo soy frente amplista, pero tengo buen relacionamiento con el empresariado, buen relacionamiento con los productores, buen relacionamiento con el ejército, buen relacionamiento con las iglesias. Todos colectivos que el Frente Amplio en los últimos años ha roto los puentes. Entonces, hay que tener una mirada nueva. Por eso desde el interior podemos aportar cosas distintas. En Montevideo cada vez está instalada esa palabra de los argentinos, la grieta, ¿no? Cada vez hay posturas más fundamentalistas, ¿no? Nadie se mueve de su postura. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos si no buscamos el punto medio, si no buscamos los puntos de encuentro? Bueno, allá podemos decir que queremos política de Estado sobre determinadas cuestiones porque en nuestro departamento lo hemos hecho. Si lo hemos hecho en nuestro departamento, bueno, podemos hacerlo a nivel país. Falta voluntad, falta querer hacerlo y reconocer cuando el otro hace las cosas bien. Al inicio de la nota lo decía, Congreso Intendente, Gobierno Nacional, hemos trabajado de buena manera, hemos hecho políticas públicas que han dado resultados. Bueno, ¿voy a decir que está todo mal porque el gobierno es de la coalición? No, lo que está bien, lo que no, no. Entonces, a ver, por poner otro ejemplo, en la política en pandemia, lo que fue la política de vacunación del gobierno, ¿fue buena? Fue muy buena. En pocos meses Uruguay se posicionó entre los países que con el mayor porcentaje de vacunación. ¿Y vamos a decir que fue un error? No. En otras cuestiones sí, en otras cuestiones tuvimos nuestros matices. Nosotros entendíamos que en aquel momento era fundamental apostar a frenar la movilidad. El gobierno era partidario de la libertad responsable.
¿qué hicimos en nuestro departamento? A las medidas que disponía el gobierno, adoptábamos algunas otras que estaban dentro de nuestra competencia. Creo que el interior tiene esas cosas para apostar, el interior tiene otra forma de hacer política, en el interior nos sentamos en torno a una mesa, blancos, colorados, cabildantes, rentamplistas, podemos conversar, podemos buscar acuerdos. ¿En cuántos departamentos donde gobierna el Partido Nacional, los ediles del Frente Amplio han votado decretos, iniciativas de los gobiernos departamentales? Bueno, eso uno lo ve que en la zona metropolitana no se da. Por eso digo que esto del ENFA es algo distinto en ese sentido, es un espacio político en donde no nos interesa y donde no preguntamos dónde estaba en el día de ayer cada uruguayo. No importa si estaba en el Partido Nacional, en Cabildo, en el Frente o donde fuere. Podemos trabajar juntos, podemos empujar el carro con el objetivo de que tengamos un país más seguro, una educación pública de mejor calidad, más recursos para la salud y una mejor seguridad y trabajo. Vamos a trabajar de esa manera. Sabemos que no es sencillo, sabemos que no es fácil, para el interior todo es más cuesta arriba, pero bueno, peor es quedarse en la casa.